¿no? De que William Moore me pareció un personaje interesante debido a que había escrito muchos libros de casos que son pilar para el tema Omni también del misterio, ¿no? Roswell, el experimento Filadelfia, la base de Dulce, el Majestic 12, o sea, William Moore siempre estaba metido en todos los berenjenales, ¿no? Y ahora sí que, ¿cuál es tu opinión de este personaje, ¿no? ¿Cuántos William Moore Pues hay en el mundo, ¿no? Que sean intoxicadores del tema OVNI. indudablemente que hay muchos. Sobre todo cuando son llamados a colaborar con las oficinas de la Fuerza Aérea, que fue el caso Ujú. de William Moore en el de Benowitz. Pero este cuate ya venía desde hace mucho tiempo interesado en el tema. De hecho, William Moore empezó como ufólogo, era ufólogo y era reconocido como ufólogo. Hizo buenos trabajos, como por ejemplo ponerse a analizar el libro de Frank Scully, Behind the Flying Saucers, donde él descubre ahí a los embaucadores, Silas, M. Silas, no me acuerdo cómo se llamaba, y el doctor G o el señor G, que fueron los creadores del mito del platillo de Aztec. Y entonces cuando William Moore se pone a estudiar ese caso, publicado en el libro de Frank Scully, pues se encuentra una fuente más rica en la historia verdadera detrás del mito que en el propio mito. Y entonces pues él se descubre ahí de que pues, hay toda una gama de posibilidades dentro del fenómeno ovni que se pueden explotar. Mucha gente considera a William L. Moore como un oportunista. Y precisamente yo creo que de ahí viene que siempre ha estado presente en los grandes eventos ufológicos. Ujú. Y el más grande por el que se le conoce y tristemente célebre por ese, pues es el de Benewitz. Benewitz era un ufólogo bastante entusiasta que tenía problemas mentales, por cierto. Y creo que pertenecía a la organización APRO, donde también William Moore tenía ahí una especie de lazo. Y Benewitz tenía la idea de que había cierta conflagración ahí entre los militares y una raza de extraterrestres. Y él empezó a poner un sistema de vigilancia en esa base, la base de Kirtland, de la Fuerza Aérea, y empezó a captar transmisiones de radio, extrañas para él, muy extrañas, en una frecuencia muy baja, para que no fuera detectada, pero los aparatos que él puso, pues la detectaban. La Fuerza Aérea se da cuenta, se pone en contacto con la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea y los manda a llamar para que le metan un susto a Benewitz, para que se largue de ahí, porque Ujú. las transmisiones, sí tenía razón Benewitz de que las transmisiones eran secretas, pero no tenían nada que ver con platillos voladores. Entonces cuando la AFOSI va y le dice, oye, pues ya no puedes estar aquí, no puedes estar haciendo esto, no lo hagas, Benewitz no hace caso y lo sigue haciendo. Entonces a través de William Moore, la AFOSI que lo contrata, Sí. le ponen un gancho a Benewitz y al momento de que William Moore les decía, pues ahorita está escuchando, los de la base aérea empezaban a transmitir estupideces. O sea, decían otras cosas que no tenían Sí. absolutamente nada que ver con las transmisiones secretas que ellos hacían normalmente y O sea, empezaban a... decían en la transmisión, dile al gris que lleve esos restos de humanos a la base tal, tal, y bueno, Benny Weiss escuchaba eso y terminaba flipando en colores. Exactamente, sí. Y de ahí salió la idea que te comenté hace rato, de que los restos de las mutilaciones de ganado los utilizaban en esas bases subterráneas de Dulce para generar humanoides. Los estaban fabricando extraterrestres en instalaciones subterráneas y la fuerza de Ujú. la base aérea de Kirtland pues era la tapadera para esa conjura entre humanos y extraterrestres. Y obviamente pues llegó tanto la obsesión de Benewitz que perdió el control y se volvió loco. Terminó sus días en un sanatorio mental, creo. Sí, sí, sí. Sí, lo último que estaba ahora sí que buscando la información, terminó aislándose de todos y murió en su casa. Sí. Y algunos, como siempre en estos temas, sospechan que lo suicidaron. Sí, típico, ¿no? Es como Sí. Phil Snyder igual, ¿no? Que a partir de esa mitología, ¿no? Que inventa, pues eso, ¿no? Bill Moore y demás gente. Ahora sí que también Snyder sale y empieza a decir, no, es que yo me cargué a un pinche extraterrestre y fue hermoso aquello, ¿no? Y demás. Y él también tiene, digamos que su momento de gloria, en donde da conferencias y demás, pero luego empieza a decaer y decaer.
Y una vez me encontré con un video en donde él hablaba de que tenía una especie de experimento dentro de su casa, pero ya lo ves a él, su rostro y todo eso, y no, la verdad que ya estaba de verdad demasiado demacrado, ¿no? Sí. Y ya, bueno, lo encuentran muerto, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que era mm, también, ¿no? Se había suicidado con dióxido de carbono. Algo así. Sí, Sí, no, y aparte sí. la característica que tenía Schneider era que en todas las conferencias que daba y hablaba sobre su experiencia, siempre se abría la camisa para que le vieran la cicatriz donde el Ah, extraterrestre sí, le cierto. lanzó un rayo. Aquí está la evidencia de la cicatriz de cuando me dispararon el Sí, rayo láser. Y cierto, pues cierto. tú ves la cicatriz y eso se parece más a una cirugía de corazón abierto que a un blaster. Claro, sí, no, no. Si fuera un rayo de verdad, ya no la estaría contando, la verdad. Y fíjate que releyendo los casos viejos de esos y llegando a Benowitz, si te pones a leer toda la experiencia, todo lo que le sucedió a Benowitz gracias a Moore, te das cuenta de que toda esa historia está metida en la película El Arribo, pero no la nueva, sino La antigua. La de Charlie Sheen, Sí. la primera película de Charlie Sheen. Haz de cuenta que estás viendo la historia de Benowitz, que él está de repente tratando de hacer un enlace satelital y por error empieza a captar las transmisiones de un centro espacial con unos extraterrestres, pero aquí pues no conoce qué lenguaje es y entonces él empieza a sospechar. Y aparte pues está viniendo un cambio climático que está haciendo que la Tierra se caliente más. Es una denuncia para el cambio climático, obviamente, pero le ponen Claro. la ciencia ficción y entonces este cambio climático, lo que lo ve, o como se ve en la película, el cambio climático es para hacer la Tierra habitable para esos seres de otro planeta. Y por eso se están comunicando, poniéndose en contacto con extraterrestres que ya están aquí y que están en lugares estratégicos para poder llevar a cabo la invasión y el cambio de la temperatura del planeta. Entonces, toda esa Claro. historia de esa película, hace cuenta que estás leyendo la historia de Benowitz, todas las tonterías que le dijeron en las transmisiones que ya le preparaban y que poco a poco lo fueron obsesionando y ya al punto de quiebre, están ahí en esa película. Y es muy Sí. Sí, interesante no, porque ahí te das cuenta de la alimentación bionívoca que hay de uno a otro, de que las películas se alimentan de cosas de la vida real, pero modificadas un poco. Y luego lo que ves en las películas, entusiastas peores que los que inspiraron la película, lo toman como si fuera una realidad para generar otra idiotez más grande acá en el espacio real. claro, claro, sí, es una total retroalimentación. Sí, 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 totalmente, sí. Sí, porque te digo, William Moore al final de cuentas, te digo, al final confiesa, ¿no? Que había estado en contacto con gente de las Fuerzas Armadas, pero también me da la impresión de que dice, bueno, esto genera negocio, me divierte como la canción, ¿no? Para divertirme, y bueno, le siguió la onda y le hizo esto a Paul Benowitz, ¿no? Que fue sí, también un poco como lo que hizo Jordán Peña con Humo, sí, que se troleó a todos con el tema este de las cartas, y también el Jordán Peña, digamos que se inventó una nueva mitología, porque no dijo él, bueno, voy a poner a mis extraterrestres en Z Reticuli, ¿no? Que es lo fácil, por el uh-huh, caso de Betty y Barney Hill. No, sí. sino fue una estrella Wolves tal, y que llegaron por una señal que unos noruegos habían enviado, y de ahí hicieron su viaje de Francia hacia España, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Y el también planeta eso. se llamaba Humo. Y el planeta se llamaba Humo, claro, sí. Y es eso, ¿no? Ahora sí que en Estados Unidos el Jordán Peña sería Bill Moore porque cuántas historias, pues digamos que pues inventó, ¿no? Digamos que Ahora, alimentó, ¿no? Ahora, por Roswell, por ejemplo, ejemplo. sí, ahora, por ejemplo, esa confesión que hizo, donde él confiesa su participación en la locura de Benowitz a través del contrato que le hizo la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea, ¿dónde fue que hizo esa confesión? En un simposio de MUFON. Ujú, en la MUFON, sí. En la MUFON fue donde hizo esa confesión. Y ahora estamos viendo a la MUFON metida en líos turbios, bastante turbios, donde también está mezclado Bigelow, porque hay ahí un Mm, contrato muy extraño de la BASS, que es la empresa de Bigelow, donde supuestamente Bigelow le está pasando dinero. Todavía no logro averiguar a concepto de qué, a razón de claro. qué les está pasando dinero, pero pues se supone que MUFON es una organización sin fines de lucro. Inclusive hasta parece que querían mezclar la administración de James Carrión
en todo ese rastro de corrupción que están siguiendo. No. Ahora sí Sí, que entonces también querían llevarse a James Carrion entre las patas, ¿no? sí, porque están hablando ahí de un concepto de $14,000 que todavía no estoy bien ubicado de qué es lo que pasó. Si él no los quería regresar, porque parece que lo que pasó ahí y la razón por la que Carrión lo está denunciando es que ya tenían un contrato firmado con Bigelow sobre un precio específico. Y entonces de repente, pues Carrión ya no está ahí, pero luego después se entera de que Bigelow hizo otro contrato, les redujo el flujo de dinero y los de MUFON bien tiernitos y todo lo firmaron y aceptaron que les rebajaran el dinero, pero yo todavía no sé a cuenta de qué Bigelow está aportando ese dinero, o sea, qué es lo que está pagando Bigelow a MUFON en esos conceptos. Es lo que todavía estoy averiguando. Pero sí, porque MUFON... del artículo incluso hablaban de eso, ¿no? De cómo la información de las personas que se contactan con MUFON para enviar sus casos y demás, y todo eso, el tema este de que entran a la página de MUFON, rellenan el nombre, Sí. etcétera, etcétera y demás, que no se puede compartir con terceros y están compartiéndolo con este señor del Bigelow también. Sí, Toda sí, esa sí, sí. data. Sí, no, y luego están haciendo una especie de también de cerrar ese lazo de información para que otra gente no vea las bases de datos. Ya no te dejan revisar la base completa, sino nada más lo que se haya publicado los últimos 20 días o 10 días. Así que si hay una Sí, referencia a un caso de MUFON que hayan puesto ahí y que tú lo quieras investigar, ya no puedes. Tienes que inscribirte o ser parte del grupo para poder ver la base completa. Y en parte está bien, en parte está bien porque muchos charlatanes sacaban información de ahí y decían, esto lo dice MUFON, pero esos casos todavía no están estudiados, son los que la gente está alimentando a la base de MUFON. Sí, me acuerdo de un caso de, por ejemplo, pozos petroleros. No pozos petroleros, no, sino eran, de esas como estructuras petroleras, ¿no? En donde salen llamas y demás. Estaban, digamos, como que lejos de la orilla del mar y había gente que grababa esos videos y decía, no, miren esas luces rojas, ¿no? Y Ah, eran las llamas de las estructuras petroleras, ¿no? sí, Y son de como las... salía en MUFO, lo Sí, ponen como 100% real, no fake. sí, son las torres de desfogue de las plataformas petroleras. Eso lo hacen para Claro. evitar la acumulación de gas y que explote. Y te quería hablar con respecto también a Roswell, que bueno, ahora sí que te digo, bueno, le digo al auditorio que es difícil, ¿no? Hablar de todos los casos porque nos llevaríamos horas y horas, pero de Roswell quería preguntarte, ¿no? De qué opinas de esa hipótesis sobre que en realidad pues estaban haciendo experimentos pues, bastante poco éticos con niños con malformaciones, ¿no? A mí me parece eso una hipótesis pues interesante en el sentido de que pues si en la Unión Soviética hacían cada barbaridad, pues los gringos no se quedaban atrás, o incluso Japón, ¿no? Con el famoso escuadrón de la muerte. Sí, sí, con sí, el 731, que Ujú. era algo muy similar a los campos de concentración nazis, pero en Japón. En japonés, sí. Sí. Pues mira, yo Roswell siempre he considerado la versión de la Fuerza Aérea. Mm. Yo no creo en los cadáveres, yo no creo que haya existido seres en ese caso. Este, lo que dicen las narraciones originales del caso no mencionan que se hayan llevado cuerpos. Las narraciones que dicen que se llevaron cuerpos son las que empezó a desenterrar Stanton Friedman cuando se da cuenta de que existió ese caso. Sí, en Por los años una, 80. en 1978 Ah, específicamente, perdón, 78, sí. 78, que coincidió fortuitamente con Jesse Marcel en una estación de radio donde lo iban a entrevistar. Mm. Entonces coincide con Marcel, se ponen a platicar, Marcel le cuenta la historia, Stanton Friedman obviamente que vomita libros, dice esto tiene miga. Claro. Ya desde entonces vomitaba libros, entonces dije, no, pues esto tiene miga. Y empieza a hablar con Marcel, le cuenta todo lo que supuestamente él vio en aquella época, pero obviamente ya 30 años después, hay que tomar en consideración que del caso de Roswell a la época en la que Stanton lo toma, ya pasaron 30 años. Exacto, sí, sí, sí. ¿Por qué no hay nada intermedio en esos 30 años? Mm. ¿Por qué no se habló en los periódicos en esos Y 30 lo años? único que había era ese caso de Aztec, que era un experimento social. Pues no tanto un experimento Oh, social, sí. porque eso fue difundido por el par de timadores que andaban timando gente con unas cuestiones petroleras,
que es lo que Frank Scully escribe sobre ese caso de Aztec en el libro de Behind the Flying Saucers, que ese también lo tengo pendiente ahí de traducir, pero he leído las reseñas y algunas versiones de pequeños renglones en español, y sí está muy interesante, está muy enredado, porque aparte, como se mezcla ahí el FBI por la cuestión del fraude de estos dos timadores, el archivo de estos dos timadores está dentro de los archivos desclasificados del FBI. Entonces ahí puedes leer lo que el FBI recopiló sobre estos dos timadores, que son los que empezaron a divulgar el cuento del platillo volador de la historia de Aztec, que la toma Frank Scully y la pone en su libro. Yeah. Entonces, pues de hecho el mundillo ovni es muy reducido. Entonces, obviamente que si empiezas a investigar un caso van a empezar a salir ahí enlaces con gente conocida. Es muy pequeño el círculo. Y en el caso de Roswell, yo pienso que es más la mitología. Después de 30 años, pues tampoco recuerdo las cosas como son. Pero Jesse Marcel había sido protagonista de primera mano del caso, entonces, obviamente. Se suponía que él tenía toda la información. Y luego después, cuando ya Jesse Marcel fallece y empieza Jesse Marcel Jr. a divulgar la información, pues ya estás hablando de una tercera persona que era un niño en ese entonces. ¿Qué información puede tener fuera de eso? Y que a lo mejor le haya contado el padre y que sea exacto lo que está contando. Entonces yo creo ahí que es más la laraca que se hace que lo que fue. No hay nada que te indique que sea lo que se dijo después, salvo por la estupidez que cometió la Fuerza Aérea en haber dado la nota de que habían capturado un platillo volador y luego se desdijeron. Con ese simple hecho ya los entusiastas se imaginan cualquier cosa, empiezan a hablar de conspiraciones, que lo quieren ocultar, que tienen un platillo volador en quién sabe qué hangar, etcétera, etcétera. Y en aquel entonces... Como por ejemplo... Sí, ajá, sí, no, dime. No, que iba a comentar de que el tema del periódico tampoco es evidencia, debido a que en el pasado, recuerdo un caso, ¿no?, que ocurrió en Texas, decían que había muerto un extraterrestre, que lo habían enterrado y demás, y se sabía hasta que estaba su lápida y todo, y salió en el diario, o sea, en un periódico. Entonces, que haya salido en el periódico, pues no es muestra de que sea evidencia, ¿no? Exactamente, ese es el caso de Aurora, Texas. Ese es el de Aurora, Texas, sí. Sí, y ahí quedó una lápida. Nunca han querido que se pongan a escarbar ahí porque van a descubrir el fraude. Pero yo estuve investigando esos casos, de esos viejos casos, antes de que empezara la ufología moderna, y he alcanzado a leer algo de lo de Aurora. Y de hecho hay una entrevista que se sacó en un periódico de ese tiempo, donde se menciona que la historia se inventó porque el pueblo se estaba muriendo. Entonces lo que querían era que el pueblo volviera a renacer y que llegara la inversión y que más gente, turismo, etcétera. Y entonces se inventaron la historia. La historia es inventada, en realidad no existió, no pasó, no sucedió. Y esa es la razón por la que no han permitido a nadie excavar donde supuestamente enterraron a aquel ser extraño. Porque se pierde la magia. Se pierde la magia, exactamente. Y aparte, pues lo que tú puedes llegar a sospechar, si de veras sucedió algo así, es que en aquel entonces había sido alguna de esas máquinas voladoras parecidas a los dirigibles, pero que ya tenían hélices y motor. Que en ese entonces había mucha gente experimentando, y generalmente cuando algo empieza, algún adelanto tecnológico empieza, como por ejemplo cuando empezaron a salir los coches, pues solamente los más adinerados y locuaces tenían el aparato. Entonces tú andabas todavía en un pueblo que andaban a caballo y ahí andaba el loco con un carro modelo T que lo acababa de sacar de la agencia. Sí. Y acá también. Y había muchos accidentes también. Sí, había muchos accidentes. Entonces no dudo yo de que haya sido algún potentado que andaba experimentando con un globo de esos recientes que impulsados por hélice, y a lo mejor se estrelló, si es que sucedió. Pero como te digo, me encontré una entrevista donde dicen que todo fue un invento para tratar de darle vida al pueblo. Y hay otros casos, por ejemplo, uno que me acuerdo que mencionó Maussan en uno de sus programas, donde hablaba que en un pueblo se había visto una especie de animal extraño volando en la noche, y que habían estado muy asustados dos granjeros que lo habían visto, que habían salido a caminar en la noche. Y luego que ese objeto extraño pasó por la ciudad y se veía una iluminación tremenda. Total, a mí me llamó mucho la atención el caso, porque daban una referencia. Entonces encontré la referencia, encontré la nota del periódico, y fue uno de los casos que yo presenté en el programa de César,
que ¿no? al final de cuentas descubrí que se trataba de una parvada de pájaros que se habían salido de su ruta Ah, sí, ya me acuerdo, sí me acuerdo, sí. y se habían encandilado con las luces de la ciudad. Sí. Pero fíjate, han pasado ya más de 100 años y ahorita todavía los charlatanes lo siguen vendiendo como algo extraordinario. Claro, sí, ese es el problema. O sea, siempre pasa eso, ¿no? De que y ya en inglés o en el idioma de origen de donde ocurrió el caso, ya tienen la explicación, pero aquí en Hispanoamérica, o sea, en las páginas en español, todavía está la versión de, oh, era una criatura que había volado y, ¿no? En la página típica de paranormal.com, ¿no? Cosas así, ¿no? Que te aparecen los primeros resultados de Google, ¿no? Y es una Sí. pena, ¿no? Sí, no, y lo bueno de esta Y, nota es que hubo un seguimiento porque la gente estaba con la expectación de saber qué era aquello. Entonces los periódicos sí, hicieron un seguimiento hasta que llegaron a resolver el misterio. Uno de los que se aventuró a ver el fenómeno de cerca alcanzó a ver a lo lejos, cerca de un lago, unos pájaros que estaban en la orilla. Y luego que esos pájaros volaban y se iban a la formación. Entonces ahí descubrió que se trataba de un enjambre de pájaros que hay muchos en internet que de repente se ven muy bonitos, que va la forma oscura volando y se mueve de un lado para otro y parece una figura hecha por computadora y que son las bandadas de pájaros que se mueven al unísono. sí, Se ve muy interesante. Entonces, ese fenómeno es el mismo que sucedió en ese caso. wow. Pues ahora sí que en esos casos, ¿no? Digamos que el detalle está, ¿no? En saber qué fenómeno lo produjo, ¿no? Y en este caso fueron las aves, ¿no? Y hacer un seguimiento, porque por ejemplo este Y hacerle un programete, seguimiento de la noticia. sí, porque por ejemplo este programete de Tercer Milenio te pasa la nota sensacionalista, pero no hace un seguimiento ni hace el menor esfuerzo por resolver el caso. ¿Por qué? Porque pues, él está presentando ovnis. A él no le interesa saber de qué se trata. Estoy presentando ovnis y eso es lo que digo que voy a dar. Entonces ahí está el ovni. Si se resolvió o no se resolvió, me vale gorro. Te dice que van a seguir investigando, pero es nada más para la imagen televisiva. En realidad no investigan absolutamente nada. Ni siquiera la Y primera nota. claro, un gran problema, ¿no? En los medios de comunicación y en todo, no nada más pasa en ufología, también en la política, es que, por ejemplo, hay una versión que se extiende, ¿no? De fulanito era súper mega corrupto y resulta que no era corrupto, ¿no? Como en el caso aquí de México con el Anaya, ¿no? De que le habían abierto un proceso y luego resulta que te era choro, ¿no? Pero ya la nota posterior en donde decía, pues el tribunal, ¿no? Que no era culpable de nada, esa ya no fue viral, ¿no? Como al inicio sí fue viral la noticia de que supuestamente hacía cosas ilegales, ¿no? Con una nave industrial allá en Querétaro y demás. Sí. Y en el tema de los ovnis, como decía Phil Klass, por ejemplo, con los casos ovnis, ¿no? Se dedica a la primera plana, a dar la primera Primera noticia, plana, pero sí. cuando se resuelve, allá muy apenas en la página 34 mero abajo te ponen la rectificación. Sí, ya después de la rectificación en un pequeño recuadro y ya nadie se En la entera, ¿no? última página del periódico. Claro. Y, por ejemplo, con el ovni ese que supuestamente había entrado en la boca del Popocatépetl pasó, todos conocieron, ¿no? El video y pensaban que era una nave extraterrestre y demás, pero cuando se divulga el otro video, donde se ve que es un meteorito que va cayendo en la misma zona en donde está la boca del volcán y da la ilusión, digamos que óptica, ¿no? Como que está entrando en la boca del volcán, esa nota de donde se aclara el misterio salió con López Dóriga, pero la gente ya no lo recuerda y se quedó con la idea de que un ovni en forma de puro había entrado en el Popocatépetl, ¿no? Sí, sí, no, y ahí también te das cuenta de la gran ignorancia que tiene el público con respecto a las filmaciones y cámaras, porque Mm, es una toma nocturna. Obviamente el obturador va a estar abierto por mucho tiempo, así que la forma alargada no es la del objeto, sino no, es el tachón de luz en toda la extensión que está el obturador abierto. No es exactamente la forma que tiene el objeto real, que tiene que ser ujú, una forma circular. Si hubiéramos tenido una cámara de alta velocidad, hubiéramos podido ver la forma real del del objeto. meteoro. Sí, Uh -huh. sí, porque era como un meteoro en otra toma, digamos que se veía pues, la lucecita, ¿no? Cayendo, y como los meteoros son muy brillantes y veloces, y si la cámara estaba en alta exposición, pues claro que hizo ese rayón que tenía forma como de puro. Sí, yo estaba en dos posibilidades, que fuera un meteorito o que fuera un resto espacial, porque en esos días También, había sí. explotado un módulo de un lanzamiento ruso. Y entonces ese lanzamiento ruso, cuando había explotado en la atmósfera, en las altas capas de órbita,
había lanzado muchos desechos espaciales entre los que ya hay allá arriba. Entonces había choques de chatarra espacial en el espacio y obviamente que algunos salían disparados para abajo. Y ya ves que la ruta de los vuelos rusos siempre pasa por esa parte. De hecho, de ahí viene el OVNI de Puebla también. Fue un cohete ruso, la chatarra de un cohete ruso. Claro. Entonces estaba entre un meteorito o chatarra espacial. Sí. Sí, entonces es un gran problema, ¿no? Cuando hablamos del tema de ovnis y ya les digo, ¿no? Ahora sí que no es de ovnis, también pasa con el tema de la política y con cualquier tema, ¿no? Que la gente se queda con la primera versión y la rectificación nunca se vuelve, pues Sí. famosa o tendencia, ¿no? Hasta incluso en Twitter pasa lo mismo, ¿no? Sí, no, Y pues eso que ya, sobre todo en Twitter, que ahí se dan grandes batallas campales, a pesar de que nada más tiene, ¿qué? 140 caracteres. sí, siento. Sí, y ahora vamos a entrar a la MUFON, porque ahora sí que vamos a hablar de salseos, porque hay salseos muy buenos. De la MUFON quiero hablar sobre el programa ese que hicieron en Discovery Channel, donde sale James Carrión, dándole a Maussan y sus colaboradores con perdón, una putiza, porque Hasta todos por los debajo de casos, la lengua. sí, sí, hasta por debajo de la lengua, porque todos los casos que presentaba Jaime los desmitifica, los explica, y ese caso, ¿no? De que se había ido incluso la luz, y habían aparecido luces y demás, también como lo explicaba, ¿no? Un señor desde Estados Unidos, ¿no? Y eso a Maussan le indignaba. ¿Cómo puede ser que explique ese caso desde Estados Unidos y no fue al lugar de los hechos, no habló con la gente? Y se indignaba mucho, ¿no? Y el muchacho que grabó el platillo volador y encontraron que había modificado la fotografía, ¿no? Y luego Sí. ya el remate fue lo de suelten los globos para que el Skywatcher lo grabe y cae en la Ro- trampa y se le enseñan y qué oso, o sea, aquel Y programa es ahí, ya, mítico, la verdad. y ahí James Carrion cometió un error, porque Mm, hubiera estado perfecto que no le hubieran dicho nada a Maussan a ver qué opinaba él del video de Arturo. cierto, cierto, sí, sí, Ahí cometieron un gran error. Hubieran puesto a Maussan en el asador. también, sí. O que lo vieran ya después en el programa, ¿no? Que De se hecho, den ya cuenta después de que lo estrenen. de hecho, Rubén Uriarte tenía miedo de perder la amistad de Maussan por ese caso de Mm, los globos. claro, sí, ese no, así que Pues muy presente. desde entonces Maussan le agarró mucho rencor a MUFON y ya no Claro, quería ir a Estados Unidos a dar conferencias, pero pues poco le duró el gusto porque cuando empezó con las momias de Nazca, ahí andaba haciendo su espectáculo allá en Las Vegas. sí. Y entonces digamos que MUFON ha tenido esta historia, ¿no? De que se han presentado como serios, pero no han sido muy serios. Luego se prestan al gobierno de Estados Unidos para desinformar y demás. Luego tuvo esa pequeña etapa como de luz, ¿no? Con James Carrion, que él trataba de darle a la organización un enfoque serio, pero dentro de ahí pues ganaba más el entusiasmo. Y ahora pues cuéntanos cómo fue eso, ¿no? De cuando James se dio cuenta de lo que pasó y lo que ha pasado posteriormente en MUFON. Sí, bueno, antes que eso hay que dar una pequeña historia de dónde sale MUFON, porque también hay que tomar en cuenta que antes de MUFON había otras organizaciones y las más fuertes en aquel entonces eran APRO y NICAP. Eran las dos organizaciones más fuertes de Estados Unidos y creo que la más antigua era NICAP. Y los dos grupos siempre pugnaban por ser el número uno, de tal forma que se peleaban las notas y siempre estaban de pleito. Cuando ya pasa la efervescencia de esos grupos de investigación civil, APRO se deshace, se desbarata. Y la mayor parte de los miembros de la organización APRO son los que fundan MUFON, son los que pasan a formar parte de la agrupación MUFON. Y se empiezan a organizar porque ya traían la experiencia de APRO, ya tenían la experiencia de los corresponsales, ya tenían la experiencia del enlace de mandarse información de todo el país a la central creo que era en Tucson, donde tenían la oficina central. Ujú. Y entonces toda esa infraestructura que ellos ya tenían en APRO la establecen en MUFON, pero le dan una aireada, una modernizada y forman una organización bastante sólida. Y no nada más en el periodo de Carrión fue un periodo brillante. Yo considero que hay dos, donde estuvo primero Walter Andrews a la cabeza y James Mm, Carrión. Con Walter ya, Andrews puede suceder lo mismo que con la primera generación y segunda generación de ufólogos. O sea, la primera generación era una generación bien intencionada,
bastante crédula, pero bien intencionada, y trataban de llevar el fenómeno ovni hacia un punto científico. De hecho, la revista estaba muy bien estructurada y los casos que llegaban a explicar te los explicaban bastante bien. Yo alcancé a ver algunos ejemplares porque en la Fundación Cosmos estábamos suscritos, y de hecho el presidente de la agrupación estaba como investigador adjunto de la MUFON. Y entonces recibíamos la revista y pues ahí yo me enteraba de lo que escribían. Entonces en la época de Walter Andrews fue una muy buena época, empezaron muy bien, pero pues luego ya la agencia se fue haciendo cada vez más defectuosa, más descuidada, no ponían mucha atención a la red de distribución de los informes. Los informes cada vez se hacían más descuidados, ya no ponían tanta atención en la calidad de la información. Y entonces en el 2000, ¿qué era? 6, creo, 2006, deja la dirección John Schuessler y se la da a James Carrión. Y entonces él empieza a tomar la dirigencia. A partir del 2006. En el 2008 es cuando viene a México a desmitificar a Maussan, y en el 2010 es cuando renuncia. ¿Por qué renuncia James Carrión a la MUFON? Él esgrimió primero razones familiares, o sea que estaba perdiendo mucho tiempo en la organización y estaba descuidando a su familia. Sí. Pero después escribe un artículo en su blog, que ahorita ya no existe, solamente te lo encuentras si vas al Wayback Machine. Por el Internet Archive, sí. Sí, y eso sí ves, si tienes la dirección exacta en alguna referencia que se hizo en algún otro blog. Afortunadamente yo localicé ese posteo y lo tengo por ahí guardado, y ya lo traduje y lo quiero publicar, pero quiero agregarle otras cosas. Claro. Y entonces ahí te das cuenta de cuáles fueron las razones reales por las que James Carrión renunció al cargo de director internacional. Porque como pudieron ver en el programa donde desmitifica los casos de Maussan, él siempre trató de poner orden en la organización y llevar en alto los objetivos del organismo. Porque el organismo es una sociedad sin fines de lucro que trata de informar a la gente sobre el tema extraterrestre, que es casi siempre la mayoría de los inicios de todos los grupos, independientemente de si son chiquitos, son grandes, si se lleva a la práctica o no, ya es otra cosa, pero todos tienen ese ideal en mente, de estudiar el fenómeno, llegar a la verdad y divulgarlo. Esa es la finalidad de los grupos. Claro que cuando hay muchas cabezas está muy difícil poder llegar a la misma idea, porque no todos la entienden igual. Y en este caso, pues James Carrión era una mente bastante brillante, porque todavía vive, es una mente bastante brillante y analítica. Sí, ya lo estoy siguiendo incluso en Twitter. Ajá, y entonces, pues fue lo mejor que le pudo haber pasado a MUFON. Pero pues desgraciadamente, entre ponerle orden a la casa, se topó con los documentos de Roswell, con los casos Roswell, y empezó a meterse a investigar ese caso. Aparte de que mientras lo investigaba, pues trataba de poner orden en la organización, sobre todo en las finanzas, que era un tema bastante peliagudo de la organización, y que ahí pues ya vemos después que interviene Bigelow en no sé qué cosa no sé qué les está pagando Bigelow. Pero también se da cuenta de que pues, las redes de distribución ya no están bien organizadas, los corresponsales no están enviando la información en el formato que debe de ser, la organización no está poniendo orden en esa información que recibe, y que creo que inclusive hasta la revista ya no tiene la misma calidad que tenía antes. Y entonces pues él trata de organizar todo eso dentro de la organización de MUFON, pero pues empieza a encontrar con trabas, y lo empiezan a atacar cuando se dan cuenta de que está analizando el santo grial de la ufología, y sobre todo que sus conclusiones no coinciden con la de la mayoría de los ufólogos. Claro. Y entonces pues ya era Roswell, ¿no? El caso Roswell, obviamente el caso Roswell. Precisamente hace unos días investigando sobre eso, porque no me acuerdo qué me llevó a ver algo de Carrión relacionado con lo del Congreso, con lo de la audiencia. Que en la audiencia el presidente de la Cámara menciona ahí como colaboradores a organizaciones civiles, y entre ellas están Jimmy Corbell y MUFON. Y entonces yo digo, ¿cómo puede ser que MUFON aparezca como colaboradora del proyecto para investigar los UAPs? Y entonces empecé a buscar información, a ver qué conexión había entre el Congreso y MUFON, y pues fue cuando me encontré la conexión entre MUFON y Bigelow. Entonces yo dije, claro. Entonces esos estaban metidos en el ATIP, y por eso cuando
Elizondo renuncia, va y corre al abrigo de Bigelow dentro de la organización de The Launch, de la Academy to the Stars. Y entonces ahí pues empiezas a sospechar de una red de corrupción en la que pues, el senador quiere desviar fondos, se las da a una organización externa para que investigue tal cosa, obviamente con la idea de que es una idiotez investigar eso, y el dinero desaparece, supuestamente justificado por una investigación que nunca va a llegar a ningún lado. No, nunca va a haber resultados. Y los Nunca. videos que salen son muy patitos, insisto. Sí, son patitos y no tienen nada extraordinario. Y entonces, pues James Carrion también ve todo ese tipo de cosas y pues ve que no va a poder acabar con todo. Y entonces, pues decide renunciar. Dedicarse a la investigación, a su familia y adiós MUFON. Porque había sido tan bueno su trabajo y querían que repitiera el periodo de estar como director internacional de MUFON, pero él ya no quiso. Y ahorita John Schuessler está como director emérito. Y el que está, pues, y todos los que han estado fuera de Schuessler, Carrión y el primero, Walter Andrews, fuera de esos no ha habido nadie que brille. Digamos que la estructura es bastante endogámica, ¿no? Pues sí, puede ser también, pero pues James Carrión no era parte de la agrupación. Le vieron posibilidades, no era parte de la agrupación y le dieron la dirección. Y eso estuvo bueno porque fue meter aire fresco a la organización. De hecho, el que estuvo pugnando para que James Carrion entrara a la dirección fue el propio John Schuessler, que es el que le dio publicidad al caso Cash Landrum. Sí, por eso me suena bastante. Ahorita vamos a hablar de ese caso. Pero sí, digo, lo de la MUFON es bastante triste porque pues al final, como dices tú, ¿no? Esos negocios que tienen con Bigelow, y luego ese dinero público que se desvía y demás, pues ya estamos hablando de incluso de corrupción, ¿no? Utilizando Sí. a los ovnis como tapadera. Sí, exactamente. Sí, ¿no? Y aparte esa insistencia de querer marcar el proyecto con el signo de clasificado, como para que nadie tenga acceso, pues ¿qué estás escondiendo? Se supone que va a ser una investigación pública. ¿Por qué lo quieres clasificado? Afortunadamente el Departamento de Defensa no le hizo caso. Y pues ya. ¿Y cuál fue tu... Sí, perdón. ¿Cuál fue mi qué? ¿Cuál fue tu impresión? Porque recuerdo que la gente en Twitter cuando salió el tema del documento, ¿no? En donde nada más se especifica qué se va a estudiar y demás con respecto a los UAP, o sí así se llaman, ¿no? UAP. Pues, bueno, esos objetos, hay en Twitter, ¿no? Como un hashtag que se llama UFO Twitter, ¿no? Y había mucha gente que, bueno, no, en lo personal a mí me gusta, como Caravaca, que se emocionaba y demás, ¿no? Y no entendía porque, pues, lo único que salió fue ese informe que no decía, la verdad, que gran cosa, ¿no? ¿El del 25 de junio del año pasado? Sí, exactamente, sí. Bueno, es que hay que ver una cosa, o sea, el informe que se publicó, el que se hizo público, no es el informe completo. Ya. Porque hay una parte clasificada que no se conoció públicamente. Lo Pero que habla es... la hipótesis que tengo que la parte clasificada debe ser, bueno, es una hipótesis que yo tengo, igual me equivoco, pero seguramente ya hablaban sobre los chinos, los rusos y los iraníes tienen naves de estas y estas y estas, y si esto se lía, nos van a armar una guerra en donde nos van a fulminar. Para mí que esa era la información. Sí, exactamente, y es lo mismo que sucedió en la audiencia de este año, del 17 de mayo, y eso quedó bastante claro con la intervención del miembro de mayor rango, Crawford, que él para mí fue el único que estaba a la altura del Congreso, porque él hablaba directamente de las amenazas de naciones enemigas, y claramente mencionó Rusia y China. Él sí estaba en sintonía con lo que debería de ser el proyecto, cosa que los demás no, porque yo vi mucha contaminación en los demás congresistas, aunque algunos hicieron unas preguntas bastante interesantes, sobre todo las encaminadas a explicarle a la gente la diferencia que hay entre ver una imagen en 2 dimensiones, que es un video o una foto, a ver todo el escenario en 3D arriba de un avión en el cielo, que es muy distinto. Entonces hay que explicarle a la gente la diferencia que hay, porque por ejemplo una cosa que me pregunta, bueno, una cosa que yo comentaba en una de las entrevistas de esta semana pasada, es el segundo video donde dicen que no sabía qué era lo que estaba pasando ahí. Ahí en ese video vemos una cámara que está dentro de la cabina del avión.
Sí, sí, sí. Y el objeto que está fuera de la cabina pasa encabronadamente enfrente de la ventana, de la ventanilla de la cabina. Pero ahí lo que estamos viendo es una cámara dentro de la cabina que nos hace creer que el avión está fijo y que lo que se mueve es lo que está afuera. ¿Dónde queda la velocidad del avión? Entonces, ¿quién se Claro, está moviendo? ¿Quién es el que se está moviendo? Entonces, para mí ese video me da la impresión de que el objeto estaba estático ahí en el espacio, en el cielo, flotando, y entonces flotando ahí. pasa el avión a una velocidad encabronada y la corriente aerodinámica es la que lo mueve y lo avienta para un lado. Y es lo que Exacto, hace. sí, sí. Entonces no estamos viendo realmente la escena como es, porque estamos viendo un video en dos dimensiones. Por más tridimensional que sea la escena que esté tomando, en el video siempre va a salir en dos dimensiones. Entonces nunca vamos a tener una percepción correcta de lo que se quiere definir. Empezando desde ahí, de que no sabemos cuál es la velocidad, quién se está moviendo y hacia dónde y por qué, etcétera. Claro, es importante saber quién se está moviendo, ¿no? Si el objeto o el avión, el observador, para Sí, determinar bien quién es el que está, digamos, que de manera pues, rápida volando, ¿no? Puede ser incluso un globo, un objeto que esté allí suspendido y como dices tú, ¿no? Lo haya movido por la propia fuerza aerodinámica del avión, ¿no? sí, la oleada Pero es que ni aerodinámica. siquiera hacen esquemas para explicarlo ni nada, sino nada más te presentan el video y ya. Y eso es Es bastante como que, extraño, y eso es bastante extraño porque estamos hablando de agencias de inteligencia. sí, 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 sí. Oye, se supone que son los que tienen la seguridad del país en sus manos y no saben ni definir un pedorro video tan simple y tan pobre. A los 2 o 3 días, no me acuerdo si fueron 2 o 3 días, el comodoro Rubén Lianza del Centro de Identificación Aeroespacial de Argentina, con un programa informático francés, estudió el video y llegó a la conclusión de que se trataba de un globo. Él- Es un globo. es un globo. Y entonces es cuando te preguntas, si acá en Argentina una comisión dedicada a lo mismo lo pudo Sí, definir en 2, 3 días, lo definir. Sí. estos cuates en un año que lo tuvieron en sus manos no hicieron nada. Lo único que han hecho es incrementar los casos de 144 que reportaron con el informe original a 400 que dijeron en la audiencia de este año. Llevan 400 casos. Y por lo que se ve, no han estudiado absolutamente nada de la vieja historia de la investigación OVNI, ni siquiera los informes oficiales finales, como el Cóndor o con el que cerraron el proyecto Libro Azul, el informe especial número 14, Sí. ni siquiera los libros de Quintanilla o Ruppelt, que también ahí narran mucho de cómo se manejaba el organismo del Libro Azul. Y entonces lo que me llamó mucho la atención fue que el presidente de la Cámara mencionara a MUFON. Y entonces pues me pongo a buscar a MUFON y pues es cuando me encuentro otra vez los escritos de Carrión y dije, bueno, vamos a ver cómo andan las cosas ahora, y ahí es donde me entero de que Vigoleo está metido con MUFON. Y entonces, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿en manos de quién está dejando el Congreso la identificación aérea de estos objetos que pueden poner en peligro la seguridad nacional? ¿Vamos a caer en manos de unos platillistas? No, ¿Quién le hubiera dicho, no? Que la guerra que va a perder Estados Unidos con Rusia, China e Irán va a ser por culpa de Mausanitas, ¿no? Es un giro de guión bastante duro. sí, van a perder la guerra gracias a los ufólogos. A los homólogos, sí. Pero sí es bastante peligroso, ¿no? Porque incluso recuerdo a una persona de la CIA que denunciaba de que los chinos ya tenían naves que podían volar a velocidades hipersónicas y que se estaban haciendo básicamente lelos con ovnis y demás. Y claro, son voces que no se escuchan porque eso no son buenos titulares para ponerlos allí en el Universal junto a la nota de la MAFE, ¿no? Pero Ajá. si dices, oh, no, la CIA investiga ovnis y demás, a eso sí lo publica, ¿no? Pero el otro Los cuate que está tres, diciendo, los chinos nos van a bombardear, no. sí, los tres están investigando ya, haciendo pruebas con aviones hipersónicos, Rusia, Estados Unidos y China. Ujú, sí, por Y eso. Entonces, envías a eso, están mejorando los aparatos de detección, que pues, gracias a ese cambio de aparatos de detección es gracias a los que tenemos esos videos de los que sacó tanta carnita Elizondo, ujú, y gracias a los que esta comisión pues se tuvo que hacer pública, porque gracias a la estupidez de Elizondo de haber expuesto el ATIP,
pues al Pentágono ya no le quedó otra más que hacer pública la investigación que se estaba llevando a cabo con ese proyecto. Y entonces se entera el Congreso y bueno, si ya lo estaban haciendo, vamos a darle forma, vamos a sacarla de la clandestinidad, vamos a hacerla pública, vamos a darle recursos, vamos a darle tareas, que inclusive el propio Congreso les está dando las tareas que ellos mismos deberían definir. O sea, el 1 de julio de este año se hizo una reunión posterior a la audiencia del 17 de mayo, donde el mismo Congreso, los mismos congresistas, los mismos legisladores, le están dando las pautas a seguir. ¿Por qué? Porque ya vieron que no hay resultados. ¿Y por qué no hay resultados? Porque están volviendo a repetir la historia del proyecto Libro Azul. Hay una guerra entre el área de seguridad contra el área de inteligencia. ¿Y eso qué significa? Pues que a lo mejor hay secretos que la área de inteligencia no quiere que la de seguridad sepa. Y es lo que sucedía también en el proyecto Libro Azul con la CIA. Viene la CIA, los escruta, les hace ahí una reunión para ver qué es lo que tienen, ya se da cuenta que entre lo que tienen no hay peligro de lo que ellos manejan, y luego todavía se atreven a hacerles recomendaciones para que lleven un mejor flujo de la información. Y esas recomendaciones pues derivaron en algunas regulaciones que se publicaron en el 53 y luego otras que se publicaron en el 66, 69, por ahí. 66, porque ya el 69 truena el proyecto. Y entonces estamos teniendo el mismo problema. Entonces, en esta junta del 1 de julio, lo que hizo el Congreso es, bueno, vamos a tener que crear una oficina de enlace para poder garantizar esto y esto. Y el secretario de Defensa le exigimos un informe a más tardar para el 1 de marzo del 2023 con resultados sobre esto. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Va a servir de algo la comisión o los mismos congresistas se van a tener que encargar del asunto? Claro. Uf, pues ahora sí que nos quejamos mucho de México y en Estados Unidos también, digamos que tienen sus proyectos oscuros y demás. Sí, no, y lo peor del caso es que pues es la nación más poderosa del planeta. Claro. Pues tienen los radiotelescopios más potentes de todo el mundo. Pueden detectarte una piedra de 5 o 10 metros a miles de kilómetros de distancia en el espacio. Y no te pueden detectar una pedorra nave enemiga en medio del Pacífico. Exacto, eso es lo preocupante, sí. Ahora, Sí, lo de los asteroides, por ejemplo, se pueden detectar con radiotelescopios ajá, emitiendo una onda de radio a la roca e incluso con eso se pueden hacer, entre comillas, imágenes, ¿no? De sí, cómo es la forma del asteroide. Y como dices tú, que no pueden determinar un objeto que está enfrente de ellos. sí. Y luego también, también se andan haciendo mucha laraca de que la NASA va a entrar también al juego de investigar Sí, los ovnis. Maussan está bien emocionado. Sí, Ahí Twitter está ahí cada rato dando la turra con, ay, la NASA se va a meter en la investigación. Yo les dije. O sea, no. no, pues ¿qué esperas? Es un cirquero, tiene que aprovechar la carnita para llevar agua a sus Claro, molinos, pobrecito. totalmente. Tiene que, Uh-huh. tiene que alimentar a sus pelones. No, y entonces la NASA ves el comunicado de la NASA, o sea, porque cuando yo oigo noticias de estas, yo no me voy a los panfleteros periódicos, ni veo el programa de Maussan, yo me voy directamente a la NASA a buscar qué dijo la NASA. ¿Qué dijo la NASA? Sí. Y entonces la NASA sí dice, vamos a estudiar esto y va a ser un contrato que va a empezar en este otoño y va a ser un estudio que va a durar nada más 9 meses. Y ese estudio pues ya lo vamos a entregar al Pentágono. Pero también dice otra cosa, al no haber observaciones ni tener información de este tema, vamos a tener que recopilar datos y empieza a poner ahí la lista de dónde. Agencias gubernamentales, agencias no lucrativas, o cuerpos, organismos civiles, o sea, están haciendo una tontería, o sea, ¿de dónde van a sacar la Sí. información? Entonces, y luego pues la NASA también te pone una nota ahí. Independientemente de la investigación que vamos a hacer con este proyecto de los UAPs, ya les comunicamos que ya tenemos una organización que se dedica, un departamento que se dedica precisamente a la seguridad aérea, y ya te mandan a la página de la AOSIP, creo que se llama, que es la Organización de Seguridad Aérea, y donde la NASA lo que está haciendo ahí con esa organización es crear enlaces vía satélite para mejorar la navegación aérea. Claro. Ahora, ahí obviamente que tienes que llegar, que está en enlace con la FAA, con la Agencia de Federal Aérea. Y entonces, si ya están en enlace con esos, inmediatamente te viene a la memoria, bueno,
todos los aeropuertos pueden fungir la labor, hacer la labor de detección. De hecho, siempre la han hecho, o sea, cada vez que Siempre lo han detectan, hecho. ¿no? Y hay muchos casos así de aeropuertos detectando supuestas oleadas de ovnis. Exactamente, entonces es una red que ya ha funcionado ¿Ya desde está? que Sí. empezaron los radares, o sea, nada más no nada más tenemos el radar de control, tenemos el radar de aproximación y tenemos los radares que cambian el control de una torre de control a otra cuando cambian de sector. Y todos esos pueden definir un objeto volador no identificado cuando el transporter no les da una identificación en el eco que tienen en el radar. Entonces, ¿qué va a hacer la NASA? Obviamente que la NASA siempre ha carecido de presupuesto. Bueno, véngase lo que me den a mí. Yo ya tengo este programa que me puede servir. A lo mejor le hago una pequeña Claro. mejora y les doy toda la información de lo no identificado que hayan captado en mis aeropuertos. Y ya está. Y ya está. Pero pues, oye, eso Y de que la NASA va a investigar esto, que, no sé, o sea, que no, se lo claro, cuenten no. que se lo cuenten a los novatos, o sea. Sí, ahora sí que este proyecto está ¿cómo se llama? Elaborado por gente también tipo 4T, ¿no? Haz de cuenta, imagínate, o sea, una agencia nacional de aeroespacial sacando información acá de la gente de la calle, pues no manches. Sí. No, pues yo estaba en el Y, techo de mi casa y siempre los he visto. exacto, exacto. Gente tipo de ese tipo. Es que incluso pasa así con los famosos archivos de la FBI. O sea, se hizo mucha, se lanzó cohetes y demás de el FBI sacó información y encontramos una carta en donde hablaban de series interdimensionales y las lolas y no sé qué más. Y era una carta de un señor que no sé, se fumó algo raro, que empezó a ver visiones y se la envió a la FBI y el FBI, como guarda todo, pues Ajá. échalo ahí a la basura, ¿no? Y bueno, era el basurero en donde tenían la carta de la gente, ¿no? Era como esa carta era como ese Mételo de en la los Simpsons de, gaveta, mételo en la gaveta X. exacto, era como ese de los Simpsons que dicen, cartas de niños a Dios. Sí. Sí. No, y luego también Así. tenemos ahora que pusieron en público los archivos de la CIA con el Ujú. proyecto CRES 25, que supuestamente ese proyecto va a poner a disposición pública todos los documentos clasificados que cumplan 25 años. Llega un documento que ya cumplió los 25 años, inmediatamente se publica en esa página. Si la gente quiere información, ya no hay peticiones a través del FOIA. Ahí está la página donde tú lo puedes buscar si tienes la información que quieres. Y entonces investigando eso, cuando empezó la página, también hicieron gran alaraca. La CIA, por fin se abre todos sus archivos y vas y buscas. Y por ejemplo, en mi caso, lo primero que me encuentro es un documento donde están diciendo que Donald Quijote es un mentiroso. Se pusieron a analizar uno de sus libros porque los mencionaba hasta el cansancio a la CIA. Dice, no, es Ujú. que dice puras imprecisiones y dice esto y lo otro. Y al final termina, no, no vamos a ejercer ninguna acción contra este loco o algo así. No. Sí, Y porque ahí lo también ponen. pasa eso, ¿no? De que no los demandan, pero porque sus afirmaciones son tan descabelladas que pues ni sirve, ¿no? Para llevarlos ante un juicio ni nada. No, y deja tú eso, que aparte, entablar una demanda contra un loco de esos es darles publicidad, Exacto, es sí, ponerlos en los titulares, es darles sí. más alimento. Por ejemplo, imagínate, si a alguno de nosotros se le ocurre y llega a demandar a Maussan por transmitir información falsa, ¿qué se va a juzgar entonces? ¿El engaño de Maussan o que la información sea falsa? ¿El juez cómo va a saber si la información es falsa o no es Claro. falsa? Entonces, O demandar a Televisa, ¿no? Por darle espacio y demás. no, pues a Televisa no se le puede demandar porque ellos hacen No, un contrato comercial. Y ahorita, pues de claro, hecho, ya no está en Televisa, está en TV Azteca. en Tebasteca. Sí, o sea, las televisoras básicamente le dicen, compra el espacio y Maussan lo compra. Exactamente. Ellos nada más le proporcionan el espacio, Maussan lo paga, lo compra y se mantiene a través de los comerciales que mete dentro de su propio programa. Por eso pone tanto comercial, porque de ahí saca el dinero con el que le paga la televisora. La medicina ortomolecular y Biotiquín Maussan. Qué barbaridad. Todas esas chorradas. Y eso del Sí. biotiquín Maussan, biotiquín ya no existe. Con la alerta sanitaria que emitió Cofepris, le tuvo que cambiar Ujú. el nombre. Ahora le llama Biomausan. Biomausan. Sí, ahora le llama Biomausan. Increíble. Bueno, en España igual Iker Jiménez está con el tema de sus cursos de entusiasmo para que la gente sea como él, ¿no? Tipo coach. Ajá.
Sí, también está. Eso me recuerda a la escuela Patito esa que de Limix, que iba Ah, a sí, dar cursos para formar ufólogos y que los maestros que les cierto, iban a sí, dar esos también. cursos eran gente de tercer milenio. Me acuerdo que Martín Fragoso escribió un artículo que le llama Se solicitan insolitólogos. Claro, insólitólogos. Y yo Muy digo, bueno, pues, ¿qué les van a enseñar esta bola de nacos a los nuevos? O sea, hacer programas de televisión sensacionalista es lo único que saben hacer. claro. Periodismo serio, no, nunca. No, no, no. Y te iba a preguntar con respecto, para afinar el caso de MUFON, ¿qué opinas sobre las políticas de John Podesta y Hillary Clinton que querían en un principio la desclasificación OVNI y demás? Y claro, lo utilizaban como, pues, manera, ¿no? De ganar votos y demás. Pero después de que, bueno, lo que ha pasado, ¿no? De que Hillary Clinton, pues, por los escándalos, ¿no? Que tuvo con el gobierno de Obama, luego la mala imagen que le creó QAnon y demás, ya muchos de los entusiastas a la conspiración ya no les entusiasma mucho lo que hable Podesta y Hillary. ¿Eso sigue vivo o ya se murió? Ya se murió porque, para empezar, que un político hable, pues eso me hace recordar al vocero de Obama, o sea, de que pues no hay nada, ¿qué les podemos dar si no hay nada? Y entonces llega Hillary y todo el escándalo de los correos electrónicos. Te das cuenta de que solamente utilizan el tema porque saben que la creencia en los platillos voladores, o sea, gran parte de los norteamericanos tienen ese pensamiento. Entonces únicamente lo están haciendo para ganar votos. Es una promesa que no van a poder cumplir porque no depende de ellos. El Departamento de Seguridad Nacional o el Departamento de la Defensa, aunque depende del presidente de los Estados Unidos, tiene muchas cosas que no te va a poder desclasificar. ¿Por qué? Porque a descubrir esos documentos van a atentar contra la propia seguridad nacional. ¿Y cuáles son esas cosas? Eventos extraños que hayan ocurrido en relación a vuelos de prototipos, de nuevas tecnologías. O sea, si tú estás probando un nuevo avión hipersónico y en el momento en que lo estás probando ves una luz o algo extraño que pasa por ahí y entonces tú haces un reporte y te va a decir ahí, estábamos probando este avión de nueva generación, etcétera, etcétera, y vimos esta luz. Obviamente que ese documento no lo vas a poder desclasificar porque sería decirle a todo el mundo que estás experimentando con una nueva tecnología. Entonces tampoco hay que ser tan ingenuos cada vez que vemos una promesa de los políticos. Ya ves lo que nos pasó aquí en México con todo lo que se prometió en el 2018 y dónde estamos Sí, ahora. ¿Y dónde estamos no ahora? estamos. En Y un entonces agujero negro, la verdad. es un agujero negro, bastante negro. Y en Estados Unidos no es la excepción, o sea, por eso ganó Trump. Ahora, en el caso de Hillary Clinton, pues obviamente es conocedora de que el tema interesa, el tema arrastra, el tema llama mucho la atención y obviamente que eso puede generar un gran número de lectores si apelas a las mismas tonterías que la gente está pidiendo. Entonces, ¿qué les puede decir? Pues les voy a abrir los archivos de los ovnis del gobierno, Claro, pero no tiene esa atribución, no puede adjudicarse esa atribución aún siendo el presidente de la nación, porque hay cosas que no se van a poder desclasificar. Y ahora, suponiendo que sí, suponiendo que no haya nada sensible que se pueda ver ahí, que atente contra la seguridad nacional y lo desclasifiques, nunca le vas a dar gusto a los entusiastas. Siempre no, que les entregas nunca. algo y que no encuentran lo que ellos quieren, van a seguir pensando, no, lo están escondiendo, sáquenme lo que tienen allá en el congelador, esto no me interesa, no, lo que tienen allá, las naves, el extraterrestre destripado, no me estén engañando con esta basura. O sea, por más que les entregues, siempre va a haber algo que está oculto y nunca les vas a ganar. Entonces, ¿qué es lo que más conviene? No hacerles caso. Simple y sencillamente no hacerles caso. Claro. No, Porque y luego muchas veces, sí, no se dan cuenta que ellos mismos están atentando contra su propia seguridad nacional, como por ejemplo aquella estupidez de los Narutos que iban a agarrar por asalto el sí, área del 51. área 51. O sea, pues, ¿qué es eso? O sea, en los 80 esa área estaba secreta, nadie sabía dónde estaba, inclusive no aparecían los mapas. Y luego de repente empiezan a llegar entusiastas que ven lucecitas y se empiezan a formar alrededor de la zona, de tal forma que ya ves a los entusiastas y ya sabes que ahí hay algo. Entonces, esa zona que supuestamente era secreta, donde se desarrolló el Blackbird, el Ajá, muchos de los SR-71, aviones de Estados Unidos. muchos de los aviones secretos en aquel entonces, y donde se desmanteló un MiG ruso para ver su Sí, sí, es cierto, el tecnología. MiG ruso. Sí, Ajá, y se que hicieron ahí pruebas sí, nucleares. exactamente. Ahí es donde sí podemos decir que Estados Unidos hizo ingeniería inversa, pero no era un platillo Ujú, volador, era un MiG ruso.
Con Y tecnología entonces, rusa. exactamente, entonces, ¿por qué se van allá en medio de la nada? O sea, pues para que no puedan verse los experimentos que están haciendo porque tienen que ver con la seguridad nacional. Pero pues allá van toda la bola de entusiastas. No, es que allá vimos lucecitas, tiene que haber platillos voladores. Y luego llegan, mira, es una base. Ah, entonces aquí hay un tratado entre extraterrestres y militares y nos están engañando y ocultando la verdad. Y empiezan a gritarlo por todos los medios. Y pues ya los chinos ya se dieron cuenta que ahí está el área 51. Sí, por medio de los científicos de los extraterrestres. Exactamente, y eso es Sí, lo que no, no qué fuerte. entienden. Sí, pues eso no, no lo entienden, nos das de cuenta que ellos mismos están disparando en el pie. Claro.